Estudiantes, buenas tardes. Continuando con el curso de Medicina Legal, vamos a tocar el tema de eugenesia y eutanasia. ¿Cuál es el propósito de este tema? Es que el médico, o sea, futuros médicos, aprendan a qué conducta deben tomar frente a las situaciones que se les presenten en la práctica profesional referente a la eugenesia y a la eutanasia. Como es característico de nuestra materia, vamos a darles las pautas generales y luego ustedes van a completar el tema haciendo una investigación, ¿no? Vamos a analizar el concepto de eugenesia. Eugenesia gramaticalmente se traduce como buen origen. Llevado al campo de la medicina quiere decir buen nacimiento. O sea, más propiamente, ¿qué es? La eugenesia es una corriente filosófica de donde se han adscrito muchas personas del mundo que tienen el criterio de que los niños los fetos mal formados no deberían nacer. O sea, tienen el criterio de que el mundo es muy competitivo, es muy cruel y que hay que nacer en buenas condiciones para poder desafiar a todos los avatares que da la vida. En cambio, un bebé que nace enfermo tendrá dificultades. Por eso que este grupo dice que los bebés enfermos no deberían nacer. Sin embargo, lo que nosotros vamos a aprender es cuál será la conducta del médico. ¿Será la que se estará coincidente con el pensamiento de este grupo de personas o será lo contrario, ¿no? Hasta hace algunas décadas la medicina solo veía al bebé después de nacer, o sea, no podía verlo dentro del útero materno, ¿no? Aquí tenemos un gráfico esquemático que dice: nació un bebé con un solo ojo, un solo miembro superior y un miembro inferior, o sea, con una serie de defectos de malformación. Ahí estaba este niño y, lógico, tenía que seguir su vida porque lo contrario sería pues asesinarlo, ¿no? Y eso no está permitido, por supuesto. En cambio, la situación actual, por el avance de la medicina, es diferente. Ahora tenemos una dama embarazada. ¿Qué hace la medicina? Puede ver dentro del útero materno, ¿no? Puede ver a través de estudios de imagen, puede realizar estudios de laboratorio para determinadas enfermedades y puede determinar dentro del útero materno, ¿no? Va a determinar si es un niño sano o enfermo. Entonces, en este caso, vamos a determinar que es un niño enfermo, ¿no? Con el cuadro anterior, que tiene un solo ojo, tiene dos miembros superiores, pero un solo miembro inferior. Entonces, ¿qué conducta debe tener el médico? ¿No? Pero acá de por medio está la madre o hay veces los padres, ¿no? Hay situaciones en las que los padres del futuro bebé, al enterarse de esta situación, le piden al médico terminar con el embarazo. El terminar con el embarazo, en términos médicos, recibe el nombre de aborto, ¿no? Y también en términos jurídicos. Pero sí hay una diferencia entre lo que es el concepto de aborto médico con el concepto de aborto jurídico, que lo vamos a analizar en otro tema específico que tenemos en la materia y que es el tema de aborto. Por ahora vamos a ver entonces qué conducta debe tener el médico cuando la paciente o los familiares le piden que termine con este embarazo. ¿Qué debe hacer? Debe realizar ese aborto para terminar y evitar que nazca un bebé enfermo, o debe hacer que continúe el embarazo hasta el nacimiento de un niño enfermo. ¿Qué debe hacer? Entonces, lo que van a hacer ustedes, van a investigar tanto en doctrina, ahí tienen el internet,
tienen la literatura médico-legal y van a estudiar el Código Penal boliviano. En el delito, establece un delito de aborto y vean si corresponde o no corresponde, ¿no? Entonces, a partir del estudio de este tema, ustedes van a fijar una conducta para el resto de la vida. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que el Código Penal varía de tiempo en tiempo. El año pasado tuvimos el anteaño pasado ya, que el gobierno quería promulgar una ley, quería sancionar y promulgar una ley el nuevo sistema penal. En el nuevo sistema penal había una serie de modificaciones a este tema, pero no se aprobó y seguimos con el viejo Código Penal, que se llama Nuevo Código Penal, para aclarar. Bien, así de corto es este tema de eugenesia, que ustedes lo van a completar con investigación médica y jurídica. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de este tema, que es la eutanasia. ¿Cuál es el propósito de este tema? Lo mismo, que el médico aprenda y sepa qué conducta va a asumir frente a un paciente terminal. ¿Cuál es el concepto de eutanasia? Gramaticalmente, eutanasia quiere decir buena muerte, pero tiene que entenderse en su concepto, ¿no? Que quiere decir muerte sin sufrimiento. Buena muerte quiere decir muerte sin sufrimiento. Todo el mundo, todas las personas sabemos que las enfermedades producen sufrimiento en la persona, en el paciente. Acá también les he hecho una figura gráfica, una figura esquemática más bien, donde demuestro un paciente que está recibiendo una solución a través de un miembro superior, otra solución en el miembro superior, en otro miembro superior, tiene una sonda nasogástrica, tiene dos drenajes, uno torácico y uno abdominal, tiene una sonda vesical, tiene una sonda rectal, refiere mucho dolor, tiene un proceso infeccioso y mal olor, no come, y les pregunto, ¿esta es calidad de vida? Esta persona, los procesos mentales que desarrolla, no estando en esa situación, ¿será que quiere vivir? Entonces, ahí se presenta el tema de la eutanasia. ¿Qué viene a ser entonces la eutanasia? Igual, es otra corriente filosófica de varias personas del mundo que creen que cuando una persona está en este estado, se le debe ayudar a morir. Esa es la eutanasia. O se le debe ayudar a morir o se lo debe dejar morir. Sin embargo, cada país tiene su legislación, sus leyes, que es la que nos va a decir qué se debe hacer. Particularmente yo hice un estudio de este caso en un hospital de La Paz, en la sala de pacientes terminales, y realmente es muy interesante, muy importante, un aprendizaje para mí, cómo ver que todas estas personas en estado terminal, ninguno quería seguir viviendo. Y había la diferencia en que unos pedían que se les ayude a morir y otros pedían que se los deje morir. ¿Cuál es la conducta que debe seguir el médico? ¿No? Siempre se establece o empieza este tema cuando el criterio médico, el criterio clínico, la ciencia médica produce o genera lo que se llama el desahucio, o dice no hay esperanza de vida. Es decir, que los conocimientos científicos del médico tratante o de una junta médica o de los médicos del hospital dice este paciente ya no es recuperable con ningún tratamiento. Por ejemplo, lo más conocido es un cáncer metastásico, no va a ceder a ningún tratamiento, no es recuperable. Entonces está desahuciado, no hay esperanza de vida, y ahí entonces empieza esta conducta. ¿Qué conducta debe seguir el médico? Debe ayudarlo a morir. Esto en doctrina se llama eutanasia activa, ¿no? ¿Por qué eutanasia activa?
porque tiene que realizar un acto médico para causarle o producirle la muerte. Y lo que van a investigar en el ámbito legal, si este acto médico para causarle la muerte constituye delito o no, teniendo en cuenta que está en un estado terminal, ¿sí? Y si creen que es un delito, van a investigar qué delito, qué tipo penal, a qué tipo penal corresponde, tomando en cuenta que el Código Penal boliviano, desde el artículo 251 hasta el artículo 262, establece los tipos penales de muerte de las personas. Entonces van a hacer la investigación si corresponde o no a esos tipos de delitos. O sea, van a subsumir el problema planteado a los tipos penales que establece el código. La segunda posibilidad, que no lo ayude a morir, sino que lo deje morir. Les reitero, ayudarlo a morir era hacer un acto médico para que se muera. Dejarlo morir es lo contrario, es omitir, se da por omisión. Es decir, el médico tiene que realizar una acción médica para salvarlo, pero decide no hacerlo, como por ejemplo en la resucitación cardiopulmonar. Si un paciente en un hospital entra en parada cardíaca, ¿qué hace el médico? Hace el RCP. Pero en este caso el médico voluntariamente dice, como es un paciente terminal, no voy a hacer el RCP y lo deja morir. Entonces, esto se llama la eutanasia pasiva, ¿no? Todavía, volviendo a la anterior, la eutanasia activa se divide en doctrina también en eutanasia activa con conocimiento del paciente o con autorización del paciente y sin autorización del paciente. En la eutanasia pasiva entonces van a investigar si es o no es un delito, y los que lleguen a la conclusión de que es un delito van a tipificar a qué delito corresponde. La otra posibilidad es que el médico decida no ayudarlo, tampoco lo deje morir, sino por el contrario no lo deja morir. Tiene un paciente terminal que está en sufrimiento, pero el médico recurre a todos los métodos científicos, técnicos, a todos los aparatos que tiene la ciencia médica hoy para no dejarlo morir. Por ejemplo, si no puede comer, le hace una alimentación por sonda, una alimentación por vía venosa, le hace, si no puede respirar, le pone un respirador, le puede ayudar a los problemas cardíacos con un marcapaso. O sea, tiene una serie de recursos para prolongar la vida. Eso es no dejarlo morir. El no dejarlo morir doctrinariamente se llama distanasia. O sea que la distanasia viene a ser lo contrario de la eutanasia, ¿no? Entonces, esta conducta será la adecuada, la que debe hacer el médico. Van a hacer la investigación y van a ver si corresponde o no a un delito, si el no dejarlo morir es delito, y los que creen que es un delito van a identificar qué delito. O por el contrario, puede haber un médico que dice yo no lo ayudo a morir, tampoco lo dejo morir, pero tampoco hago muchos esfuerzos por no dejarlo morir, ¿no? Habrá otra alternativa, o sea, van a investigar si el médico puede utilizar otra alternativa diferente a estas tres. Si lo ayuda a morir, si lo deja morir o no lo deja morir. O qué otra conducta asume, ¿no? Siempre de acuerdo a lo que dice la norma legal. Es decir, si dejamos al libre albedrío que el doctor Pérez tome una determinación, puede ser que el doctor Pérez diga lo ayudo a morir, y el doctor Rodríguez dice no, yo lo dejo morir, no lo ayudo pero lo dejo morir, y el doctor Saavedra dice yo no lo ayudo, tampoco lo dejo y hago todo el esfuerzo para no dejarlo morir, ¿no? O
buscamos la cuarta alternativa. Mis jóvenes van a completar esta investigación y luego nos vemos en el otro tema.